Muy buenos días. Queremos dar inicio a este acto oficial, que es la rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2021 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y el Instituto Nacional de Estadística, INE. Esta audiencia se está llevando a cabo de manera virtual con la participación de nuestras autoridades, del control social, y de todas las personas que nos acompañan de la sociedad civil y también de las instituciones públicas, a quienes damos una cordial bienvenida. Agradecemos su presencia y procedemos a dar inicio a este acto con las palabras de bienvenida a cargo de nuestra señora ministra. Buenos días, darles la bienvenida a la audiencia de rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2021. En esta oportunidad, primero agradecer la presencia de toda la audiencia, de los distintos viceministros que componen esta cartera de Estado, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, David Huachalla, el viceministro de Planificación y Coordinación, Diego Pacheco, el viceministro de Planificación Estratégica, Huáscar Ajata, los distintos directores que componen los equipos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y a todo el staff transversal del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Asimismo, dar la bienvenida a las distintas autoridades, a los ministros de Estado, viceministros de Estado que se encuentran en este momento asistiendo a esta audiencia pública de rendición de cuentas, y en la misma línea también saludar a todas nuestras autoridades de los distintos movimientos sociales, las autoridades de las distintas entidades bajo tuición, nuestros hermanos senadores, senadoras, nuestros hermanos diputados, diputadas, y a toda la población en general, a los estudiantes y también a la audiencia universitaria que el día de hoy nos acompaña. Daremos inicio, por favor, a esta audiencia de rendición de cuentas pública inicial. Por favor, si podrían proyectar la presentación en la pantalla. El marco general institucional, que es el más relevante para el Ministerio de Planificación del Desarrollo a la hora de dar cumplimiento a sus objetivos, prácticamente está orientado a dirigir la planificación integral del Estado plurinacional hacia el logro de los objetivos del desarrollo integral para el vivir bien, en armonía con la Madre Tierra y en el marco de la Agenda Patriótica 2025. En esa línea, la misión y la visión prácticamente que se viene llevando adelante a partir del Ministerio de Planificación del Desarrollo está obviamente definida por estas características y prácticamente se atañe a los lineamientos establecidos en el marco general normativo. En esa línea, el Ministerio de Planificación del Desarrollo es un gestor, es un articulador de los objetivos del desarrollo del vivir bien, en armonía con la Madre Tierra, y además apoya a las entidades del Estado en la planificación de la gestión pública plurinacional, aplicando políticas, estrategias e instrumentos de planificación integral, inversión pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del Estado y de los distintos actores que componen a la economía plural conforme a nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo reconocido por la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos el órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, del SPIE. ¿Qué es lo que hacemos? Avanzamos hacia la construcción del vivir bien en la Agenda Patriótica 2025. Si bien tenemos varias atribuciones legales que vamos a señalar algunas de ellas, uno de nuestros objetivos más importantes es consolidar el rol del Estado mediante la inversión en la actividad económica y de esa manera generar los efectos multiplicadores suficientes que puedan sostener la actividad económica del país. En ese entendido, planificamos, coordinamos el desarrollo integral del país mediante la elaboración, seguimiento, evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, que prácticamente delimita los lineamientos más importantes de la política económica y social, a dónde nosotros nos vamos a orientar como país de ahora en adelante y cuál va a ser la trascendencia de esa orientación, las distintas articulaciones con los niveles subnacionales y el nivel central del Estado, y también cuáles son las metas que están definidas para los siguientes 5 años, cuáles son los propósitos que se están estableciendo. Ese es uno de los roles más importantes del Ministerio de Planificación. En esa misma línea también definimos políticas para fortalecer la presencia del Estado plurinacional,
como actor económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de la riqueza, excedentes, ingresos y oportunidades. Y también se coordina la formulación de las políticas y estrategias de desarrollo productivo, social, cultural, la política en los ámbitos previstos, por supuesto, en los distintos sistemas que componen la normativa vigente. Diseñar las políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el desarrollo del país, y también gestionamos, negociamos y suscribimos convenios de financiamiento externo. En esa misma línea, la organización del Ministerio de Planificación del Desarrollo se concentra en sus 3 viceministerios de manera directa: el de Planificación y Coordinación, de Inversión Pública y Financiamiento Externo y de Planificación Estratégica del Estado. Y en la articulación de la distinta orientación de política con nuestras entidades bajo tuición, como UDAPE, el ADEMAF, el FNDR, el FONDECIP y el Banco de Desarrollo Productivo. No podríamos iniciar esta audiencia de rendición pública de cuentas inicial si primero no hacemos un diagnóstico de cuál es el contexto económico actual. En el contexto económico actual, prácticamente, como es de conocimiento nacional e internacional, el Estado Plurinacional de Bolivia ha venido sosteniendo un crecimiento económico positivo, reconocido internacionalmente en varias oportunidades por ser el líder del crecimiento económico en materia internacional. Y esta tasa sostenida durante 14 años hasta la irrupción del Estado de Derecho mediante el golpe de Estado acaecido en noviembre del 2019. En ese entendido, como se puede apreciar, prácticamente hemos sufrido un retroceso dramático en la política económica del país mediante la asunción de un gobierno transitorio y mediante la serie de medidas de política económica y social erróneas que se fueron adoptando. No obstante, apenas asumimos el gobierno nacional, mediante el mandato de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en noviembre del 2020, ya se empiezan a visorar ciertas señales de recuperación. Y en ese entendido, si bien al segundo trimestre del 2020, como se puede apreciar, que son los datos que obedecen prácticamente a la gestión del gobierno de facto, alcanzamos una tasa de crecimiento negativo del 11,1%, realmente una tasa histórica, un retroceso importante, sustancial y dramático, en tal sentido de que como país todos los avances que habíamos venido llevando en 14 años prácticamente se vieron afectados. Inmediatamente se asume el gobierno nacional, se empiezan a implementar un conjunto de medidas de política económica, de medidas de política social, que permitan revertir las decisiones erróneas adoptadas por el gobierno de facto, reconducir el país mediante la reconstrucción de la actividad económica y generar, por supuesto, el dinamismo necesario para poder sostener la actividad económica del país. En ese entendido, una de esas primeras señales las podemos apreciar mediante el índice global de la actividad económica al mes de noviembre del 2020, donde ya se registra una primera señal de recuperación económica que asciende a 5,8% en comparación al similar periodo de la pasada gestión. De la misma manera, el programa fiscal financiero soberano del 2021, suscrito por el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y establece un crecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 4,4%, una inflación a fin de periodo del 2,6% y un déficit fiscal en porcentaje del producto del 9,7%. En este entendido, ¿cuál va a ser el nivel de inversión que nosotros como Estado vamos a llevar adelante para poder sostener ese crecimiento económico? El nivel de inversión que va a llevar adelante el Estado boliviano en el país en la gestión 2021 es del orden de 4.011 millones de dólares. Asimismo, analizando las distintas variables macroeconómicas, si analizamos el valor de las exportaciones y las importaciones y la balanza comercial, prácticamente en la gestión 2020 vemos un deterioro sustancial que se puede apreciar en las cifras observadas. Se registra una contracción del orden del 21,2% en exportaciones y 27,3% en importaciones.
No obstante, ya al primer bimestre de 2021 se alcanza un saldo comercial positivo de 236 millones de dólares. Es decir, si bien a diciembre del 2020 se cierra con un saldo negativo en la balanza comercial del orden de 82 millones de dólares, y al primer bimestre de 2021 se alcanza un saldo comercial positivo de 236 millones de dólares, lo que refleja, por supuesto, el conjunto de medidas de política económica y social asumidas por el gobierno del presidente Luis Arce a partir del cambio del mandato desde un gobierno de facto a un mandato constitucional legítimo y electo. En esa misma línea, si seguimos analizando el resto de los indicadores que hacen el comportamiento y el diagnóstico de la situación macroeconómica, en el caso de la pobreza extrema por área del 2005 al 2020, igual podemos apreciar un deterioro importante que se registra en la gestión 2020. El indicador de pobreza se deteriora a nivel nacional en 1,7 puntos porcentuales, con un efecto, por supuesto, mucho más profundo en el área rural. Y en esa misma línea, si analizamos la pobreza extrema, vemos que se ha deteriorado también en 0,8 puntos porcentuales a nivel nacional y que en el área rural también se ha deteriorado en el orden de 1 punto porcentual. Estos retrocesos son lamentables, ya que prácticamente nos evidencian cómo las decisiones erróneas de la política económica pueden traducirse en un corto plazo, cuando realmente no obedecen a un análisis que esté comprometido con la situación social del país, y en ese entendido se transmiten de manera inmediata hacia los distintos indicadores sociales y de pobreza y afectan negativamente a los distintos indicadores que nosotros vamos monitoreando para poder garantizar el vivir bien de los bolivianos y las bolivianas. En esa misma línea, si analizamos la tasa de desocupación urbana al cuarto trimestre, entre el cuarto trimestre del 2019 y octubre del 2020, prácticamente se puede apreciar con absoluta claridad cuál es el efecto nefasto que tuvo el golpe de Estado en el país. Al cuarto trimestre del 2019, la tasa de desocupación urbana alcanzaba el orden del 4,83% y octubre del 2020 asciende a 8,74%. Ese incremento prácticamente alcanza el 81% y lo que genera es un desempleo total. Cuando nosotros analizamos ya a nivel de actividad económica, se puede apreciar que el desempleo no solamente se ha dado en el sector comercial de la economía, sino que ha venido afectando también la industria, ha venido afectando el sector de la construcción y ha venido afectando a madres y jóvenes y mujeres. Generalmente son los sectores más afectados por el desempleo, las distintas medidas erróneas asumidas por el gobierno de facto. En esa misma línea, un indicador que para nosotros es muy importante analizar es la redistribución del ingreso, por eso observamos el índice de Gini. Y el índice de Gini, en un periodo tan corto, también ha mostrado un retroceso. Durante el gobierno de facto, la desigualdad se ha incrementado de 0,42 a 0,45. Y obviamente esto no hace otra cosa que validar los distintos elementos erróneos que pueden estar contenidos en una política de corte liberal que no está atendiendo las distintas características de la población boliviana y que por supuesto no está diseñada para poder alcanzar el bienestar económico y social de la población. Pero ¿qué acciones nosotros hemos asumido por el gobierno constitucional del presidente Luis Alberto Arce Catacora? Apenas asumimos el gobierno nacional, se llevan adelante una serie de medidas. En el caso del Ministerio de Planificación, otro de los brazos operativos que genera el Ministerio de Planificación justamente es la coordinación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es presidido por el Ministerio de Planificación, por la ministra de Planificación del Desarrollo en ausencia del presidente constitucional. Y en este caso se han considerado distintos proyectos de normativas de todo el gabinete, de los distintos actores que componen al gobierno nacional del presidente Luis Arce. Se han tramitado hasta la fecha, en 5 meses de gestión, 71 decretos supremos y 6 leyes, todas ellas orientadas a la reconstrucción de la economía, al cuidado de la salud y obviamente a beneficiar
la población en su conjunto. Si hacemos un orden cronológico de cuáles son las principales medidas, porque obviamente no vamos a poder esbozar las 71 acá, pero todas ellas se encuentran en la Gaceta Oficial, por tanto los invitamos cordialmente a que estén revisando y actualizando la normativa que nosotros vamos promulgando mediante la Gaceta. Prácticamente acá se pueden evidenciar varias de las acciones que se han venido llevando adelante. Apenas asumimos el Gobierno Nacional en fecha 12 de noviembre del 2020, inmediatamente gestionamos el financiamiento para el pago del bono contra el hambre. Como Ministerio de Planificación del Desarrollo, gestionamos una operación que supera los 700 millones de dólares y garantizamos el pago del bono contra el hambre en los primeros días del mes de diciembre conforme al plan de gobierno. Entonces es un primer cumplimiento. Nosotros tenemos que informar a la población en general que como Ministerio de Planificación hemos dado cumplimiento al mandato establecido y hemos hecho las gestiones de manera inmediata para contar con los recursos suficientes para que se pueda disponer el pago del bono contra el hambre. En ese sentido, a la fecha hemos alcanzado más de 4 millones de beneficiarios del bono contra el hambre y hemos logrado sostener los hogares que se encontraban en una situación vulnerable, no solamente a partir de las decisiones erróneas del gobierno de facto, sino también a partir de un gobierno de facto de que usa esas decisiones erróneas y prácticamente afecta negativamente la actividad económica. Por tanto, si se afecta el bolsillo de los bolivianos, si se afecta el ingreso de los hogares, obviamente los hogares, las familias, estaban pasando por una situación de mucha vulnerabilidad. Y en ese sentido se necesitaban dos tipos de medidas, una de corto plazo y otra obviamente de mediano plazo. Las distintas medidas que se van a ir orientando hacia largo plazo, por supuesto, van a permitir sostener la orientación de la política económica y social, pero a la fecha sí se necesitaban medidas de corto plazo. Y en ese entendido, el bono contra el hambre absolutamente alivia la situación de los hogares y prácticamente se procede con carácter inmediato apenas asumimos el gobierno nacional. No podemos olvidar que el gobierno de facto repetía incisivamente y reiteradamente de que no se contaban con los recursos para poder cancelar el bono contra el hambre. Nosotros hemos demostrado prácticamente en menos de 10 días que sí podíamos hacer las gestiones suficientes para cancelar el bono contra el hambre. En la misma línea, el 13 de noviembre del 2020, inmediatamente inyectamos recursos para Vinto, para la planta de fundición. La planta de fundición venía pasando por una situación económica bastante seria. Se habían paralizado las operaciones. Estas decisiones erróneas de política económica prácticamente nos generan una serie de consecuencias negativas y esas consecuencias negativas se traducen en diferentes afectaciones a nuestra planta de fundición. Y por hicimos nuestra planta de fundición, porque cuando el Estado juega un rol promotor y cuando obviamente invierte en una planta, eso no es en beneficio solamente del Estado, eso es en beneficio de la población boliviana, porque esa planta no solamente genera empleo, esa planta también genera producción y esa producción ingresa al mercado, esa producción dinamiza la actividad económica. Y en ese entendido, habiendo ya invertido en nuestra planta, esta prácticamente se ve paralizada, se ve deteriorada, genera una serie de endeudamiento, no solamente a sus proveedores, sino también en materia laboral. Y obviamente, todo este conjunto de decisiones erróneas, malintencionadas y mal orientadas, se traducen en afectaciones económicas en la planta de fundición. En la misma línea, la recuperación del sector turismo e igualdad laboral se prioriza mediante un decreto supremo que es el 4400 y el 4401, que inmediatamente se lleva adelante en fecha 25 de noviembre del 2020. Ustedes deben recordar cuáles eran las medidas prácticamente que se habían asumido. Se había postergado totalmente el sector turismo, prácticamente se anulan la capacidad de gestión mediante una modificación en la estructura orgánica. Así que una de las medidas inmediatas que nosotros asumimos como gobierno nacional es justamente la implementación de ambos decretos supremos. En la misma línea, promulgamos el 28 de noviembre del 2020 el decreto supremo 4404 para la protección de la salud y la vida ante la COVID-19. En este periodo de noviembre del 2020 nos encontrábamos en una fase baja de la pandemia y en este entendido prácticamente no se veía un riesgo muy fuerte en las distintas medidas que se estaban adoptando en materia sanitaria. No obstante, nosotros, a objeto de precautelar la salud y de accionar inmediatamente medidas de corte
preventivo, implementamos las medidas suficientes para proteger la salud y la vida ante la COVID-19. En esa misma línea también se encuentran el Decreto Supremo 4406 y 4409, ambos del 2 de diciembre del 2020, que están orientados a agilizar la gestión de las empresas estatales y refinanciar y reprogramar los créditos de las empresas estatales. ¿Qué había sucedido? El caso de Vinto no era el único caso, y si bien el caso de Vinto ya era un caso extremo, varias de nuestras empresas estatales, la mayoría, habían estado siendo orientadas para que tengan una quiebra financiera. Es decir, por temas lastimosamente ideológicos, querían orientar las empresas hacia una quiebra financiera, prácticamente impulsar la quiebra de estas empresas y después utilizar estas empresas en intereses lastimosamente privados. Cuando nosotros asumimos el gobierno nacional, todos esos elementos que ya veníamos informando a la población antes de que se lleven adelante las elecciones y se haga la elección legítima de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, porque ya avisorábamos este tipo de medidas erróneas y ya alertamos a la población la serie de medidas erróneas en las que se estaban incurriendo. Terminamos de evidenciarlas al momento que asumimos el gobierno nacional. Y hasta la fecha seguimos observando una serie de irregularidades en las distintas carteras de Estado. En ese entendido, se implementan de manera inmediata medidas para poder salvar la gestión de las empresas estatales, para refinanciar y reprogramar sus créditos, en la misma línea de lo que se ha hecho prevalecer para la población en general. La población en general pudo acceder a una reprogramación, a un refinanciamiento y prácticamente frente a una paralización de la actividad económica, no había oportunidades de generación de ingresos. Y en ese entendido se llevan adelante estas medidas para que las empresas estatales puedan demostrar la eficiencia necesaria para gestionar de mejor manera, por supuesto, que el gobierno de facto, la recuperación de la actividad económica del país, que además ya está dando señales de recuperación. En esa misma línea se encuentran una serie también de normativas vigentes, como el Decreto Supremo 4413, el 9 de diciembre de 2020, que incrementa las rentas de jubilación, el Decreto Supremo número 4416, que abroga medidas económicas del gobierno de facto, el Decreto Supremo número 4424, muy importante, que es el de Sí Bolivia, el FIREDIN, donde prácticamente se constituye un fideicomiso del orden de 911 millones de bolivianos, a una tasa de interés de 0,5%, y prácticamente financia dos tipos de operaciones, ¿no? Financia tanto capital de operaciones como capital de inversión, un periodo de gracia que oscila entre 6 a 12 meses y un plazo de vigencia que oscila entre 3 a 5 años. El FIREDIN se constituye en un instrumento financiero sustancial. El FIREDIN prácticamente lo que garantiza es el financiamiento para aquellos productores nacionales que quieran sustituir importaciones, que estén comprometidos con su país, que estén comprometidos con su patria y que en este entendido orienten la actividad económica que están llevando adelante a la sustitución de importaciones. En esa misma línea tenemos distintas medidas que se han llevado adelante, leyes, decretos supremos, todas ellas que en términos agregados alcanzan más de 70 decretos supremos y más de 7 leyes. Asimismo, se implementa el plan de salud para la población contra el COVID-19 y se impulsa la inversión pública. En efecto, se alcanza una ejecución del orden del 41%, prácticamente 2 meses, revirtiendo la posición negativa del 25%. Y en el caso de la inversión pública ejecutada en términos comparativos durante todo el gobierno de facto, en relación a noviembre del 2020, cuando asumimos el gobierno nacional, hasta febrero del 2021, se ejecutan prácticamente en 4 meses todo lo que se venía ejecutando durante todo un año del gobierno de facto. Y eso se traduce en una ejecución de 865 millones de dólares. Asimismo, se reactivan y se tiene previsto reactivar varias plantas y varios proyectos que se venían ejecutando, que se vieron paralizados por el gobierno de facto. Entre ellos, nosotros estamos impulsando muchos, pero en efecto, hasta el mes de febrero se han reactivado 428 proyectos que estaban paralizados. Y a la fecha voy a mencionar algunos icónicos, como por ejemplo la planta de generación hidroeléctrica de
Sur, la planta de cemento en el departamento de Potosí. Asimismo, también se encuentra en la construcción de la central geotérmica de la Laguna Colorada. Y en la misma línea también tenemos la construcción del tren metropolitano de Cochabamba. En términos resumidos, la reconstrucción de la actividad económica a través de la inversión pública y la gestión de financiamiento externo para apoyar al sector productivo prácticamente recibió una contracción de 53% entre el 2019 y la asunción del gobierno de facto. A partir del Presupuesto General del Estado 2021 y del Programa Fiscal Financiero, esto se incrementa en un 125%. De 1.784 millones de dólares que ejecuta el gobierno de facto en 2020, nosotros estamos ejecutando el orden de 4.011 millones de dólares como Estado en el país. Y con esa inversión pública que garantizamos, que se está ejecutando, llevando adelante, por supuesto, con todos los esfuerzos sustanciales para administrar esos recursos de manera idónea y orientarlos hacia el sector productivo para que pueda generar mayor actividad económica, se tiene previsto un crecimiento sustancial que supera el 4% y que en efecto, como ustedes han podido apreciar, inclusive organismos internacionales ya reconocen el cambio en el mandato, en la orientación de la política económica. El propio Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento favorable superior al que nosotros hemos previsto. Y en ese sentido es una muestra, es una señal más de la confianza que tienen en la administración de la política económica y social del país. Muchísimas gracias. Voy a ceder yo ahora la palabra al viceministro de Planificación Estratégica. Entre las medidas para restaurar el modelo económico, social, comunitario, productivo en el marco de la planificación del desarrollo, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo realizó las gestiones para impulsar la inversión pública, alcanzando un presupuesto para la gestión 2021 de 4.011 millones de dólares, priorizando en proyectos sectoriales, productivos, de infraestructura y sociales. Entre los principales proyectos que tenemos en el sector productivo, tenemos la reactivación de la empresa siderúrgica del Mutún con la implementación de una planta siderúrgica básica para la fabricación de laminados de acero. En cuanto a la empresa nacional de electricidad, está la construcción de las hidroeléctricas Ibirizú y de Río Miguillas en La Paz. Para la Agencia Boliviana de Energía Nuclear tenemos la construcción y la implementación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y laboratorios asociados a nivel nacional. La empresa estratégica boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos está reactivando la implementación de la distribución nacional de gas natural por redes y se está enfocando en su política de exploración a través del proyecto Exploración Perforación Pozo Villamontes X7 en Tarija. El Servicio de Desarrollo de la Empresa Pública Productiva, SEDEM, ha reactivado la construcción de la planta de cemento en el departamento de Potosí, en la localidad de Chiutara. En cuanto a la empresa pública nacional estratégica de yacimientos de litio bolivianos, se está desarrollando un proyecto integral de salmuera del Salar de Uyuni para llegar a la industrialización, que es lo que plantea el modelo económico social comunitario productivo. Para la Comibol se está planteando el proyecto Desarrollo y Preparación de la Mecanización de Labores Mineras e Infraestructura Operativa en Huanuni, y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía ha inscrito el programa de conversión a gas natural vehicular del parque automotor del Servicio Público Nacional. En cuanto a los proyectos de inversión más importantes en el sector de infraestructura, tenemos la construcción de carreteras a cargo del ABC. Entre las más importantes tenemos la construcción de la doble vía tramo central El Sillar,
la carretera Rurrenabaque-Riberalta, la carretera El Espino-Charagua-Boyuibe, la carretera San José de Chiquitos y San Ignacio, la doble vía Confital-Bombeo, la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buenavista, la carretera Ixiama-San Buenaventura y el cumplimiento de estándares para la carretera de Santa Cruz-Trinidad. Asimismo, se está reactivando la construcción del tren metropolitano en Cochabamba. En cuanto a los principales proyectos de inversión en el sector social, tenemos a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear con el proyecto de implementación de centros de medicina nuclear y radioterapia, tanto en Santa Cruz, El Alto y La Paz. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico ha inscrito el proyecto de equipamiento de un establecimiento de salud de hospital de tercer nivel en Potosí. El FPS está implementando el programa de infraestructura urbana a nivel nacional. El Ministerio de Salud y Deportes mantiene el programa de protección social Madre-Niño, que es el bono Juana Azurduy, que es un bono condicionado que viene implementándose ya desde pasadas gestiones. El Ministerio de la Presidencia ha inscrito el proyecto de implementación, programa sectorial de apoyo a la infraestructura de la educación nacional. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico está construyendo y equipando el establecimiento de salud hospitalario de tercer nivel en el departamento de Chuquisaca. Y también está equipando los hospitales de segundo nivel a nivel nacional. En el marco de esta pandemia por el que estamos pasando, el gobierno nacional ha priorizado la dotación de equipamiento y de infraestructura hospitalaria. En cuanto a los proyectos de índole multisectorial, tenemos al FPS con un programa de apoyo a los gobiernos autónomos municipales y a los gobiernos autónomos departamentales. El Ministerio de Defensa está realizando un sistema integrado de defensa aérea y control de tránsito aéreo. El FPS también está realizando un proyecto de alianzas rurales con financiamiento adicional nacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a culminar la construcción del nuevo edificio de la Asamblea. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está construyendo obras de estabilización en las avenidas Libertad y en la zona Inmaculada Concepción y 14 de septiembre. El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija tiene el programa de inversión pública multisectorial para el municipio. En cuanto... Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas adoptadas para reinstaurar el modelo económico, social, comunitario, productivo en el marco de la planificación del desarrollo 2021, se encuentra el control de los recursos públicos a través del seguimiento y monitoreo a los contratos de préstamos. Esto quiere decir que se realizarán revisiones de cartera entre los ejecutores y financiadores y el Ministerio de Planificación del Desarrollo para el seguimiento y cumplimiento de objetivos establecidos en los contratos de préstamos. En cuanto al control del recurso de donación externa, se desarrollará un mecanismo de control y registro de donaciones con la finalidad que las mismas se alineen a las prioridades nacionales. En cuanto a las acciones para mejorar la ejecución de la inversión pública, en cuanto a la gestión de financiamiento externo, con soberanía, el 100% de los créditos no serán condicionados a políticas económicas impuestas por los organismos multilaterales. De la misma manera, el 100% de los proyectos van a ser priorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, evitando la imposición de algunos programas y proyectos por estos organismos. En cuanto a las medidas para el desembolso efectivo y oportuno de créditos externos, se realizará la medición del cumplimiento de los desembolsos en concordancia con
el presupuesto general aprobado para esta gestión. En cuanto al crédito que se ha gestionado con la Corporación Andina de Fomento, el 17 de febrero se promulgó la ley 1360, donde autoriza el contrato de préstamo para el programa de línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19. Este crédito tiene un monto de 350 millones de dólares con un plazo de 20 años, con un periodo de gracia de 6 años y una tasa referencial del 0,5%. En cuanto a los compromisos para la gestión 2021, tenemos el mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas mediante talleres de difusión de la normativa de la inversión pública. Esto quiere decir que cada contrato de financiamiento de preinversión será socializado presencialmente con entidades públicas y los beneficiarios antes de su ejecución. De la misma manera, se difundirá el contenido del reglamento básico de preinversión a solicitud de las entidades del sector público a través de eventos de capacitación, tanto por vía virtual como presencial. Queremos agradecer al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Carlos David Huachalla Terrazas, por la explicación. Vamos a dar paso ahora a la exposición del viceministro de Planificación Estratégica del Estado, Huáscar Américo Ajata Guerrero. Adelante, por favor, viceministro. Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar un saludo a la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, a mis colegas viceministros de Planificación y Coordinación, Diego Pacheco, al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, David Huachalla, a los directores ejecutivos del Instituto Nacional de Estadística, a la directora de UDAPE, a todas las personas, representantes de organizaciones sociales, empresariales y de la sociedad civil que están presentes en este importante acto de rendición de cuentas inicial. Es, creo, nuestra obligación como autoridades el permanentemente ser transparentes y rendir cuentas públicamente de los objetivos que nos proponemos al inicio de la gestión y, por supuesto, al finalizar también daremos muestras de los resultados alcanzados. El Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado tiene como objetivo el diseñar políticas públicas, instrumentos y mecanismos para la implementación del modelo económico social productivo en el marco de la Constitución Política del Estado y del Plan de Desarrollo Económico y Social. Entre las principales funciones que tenemos en el viceministerio son 4 básicamente. El primero es el diseño de políticas para la gestión de la promoción de las inversiones. Segundo, formular políticas en el marco de los lineamientos de la economía plural. Tercero, el participar en los directorios de las empresas estatales que así nos asignen. Y cuarto, el planificar políticas de fortalecimiento de la gestión de las empresas estatales, de las empresas públicas, ¿no? Básicamente, los compromisos que se han desarrollado para apoyar o generar instrumentos vinculados a la gestión empresarial para fortalecer la gestión de las empresas públicas son 2 instrumentos que se van a desarrollar a través de la Dirección General de Empresas Estatales. El primero se refiere a generar lineamientos metodológicos de planificación estratégica empresarial, es decir, generar una guía que busque fortalecer el proceso de planificación dentro de las empresas públicas, ya sea aquellas que pertenecen 100% al Estado y aquellas en las cuales el Estado tiene una participación importante, pero que están bajo el régimen del Código de Comercio. Estos lineamientos buscarán que las empresas, en primer lugar, identifiquen claramente cuáles son los objetivos, las estrategias, las acciones que rigen su funcionamiento. Como un factor clave está el generar indicadores de tipo empresarial que se apliquen dentro de las empresas públicas, que permitan identificar claramente el estado de situación de las empresas
pero principalmente determinar sus objetivos, los objetivos que se van a lograr, identificar los tiempos necesarios, los responsables, los recursos que son necesarios, tanto humanos como financieros, y como Ministerio de Planificación de Desarrollo, velar por que la planificación empresarial se encuentre enmarcada dentro de lo que está establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social. El segundo instrumento que se va a desarrollar es la elaboración de políticas de fortalecimiento de las empresas estatales como factores económicos, productivos y financieros. Esto básicamente se refiere al desarrollo de 3 lineamientos. El primero, el de priorización de inversiones; el segundo, el de gestión evaluada por resultados; y el tercero, una nueva metodología de rendición de cuentas en función del punto anterior. ¿A qué se refiere la priorización de la inversión de las empresas públicas? Es un trabajo que tenemos que desarrollar de manera coordinada con el BIPFE, con el objetivo de optimizar el seguimiento tanto a los avances físicos como financieros de los importantes proyectos de inversión que están desarrollando nuestras empresas públicas. Es importante hacerle un seguimiento cabal a las importantes inversiones que están desarrollando nuestras empresas. El segundo es cambiar el modelo de gestión empresarial pública a una gestión evaluada por resultados. Se pretende desarrollar un nuevo modelo de evaluación de las empresas públicas, ya no solamente en función del cumplimiento de los presupuestos, sino fundamentalmente cambiar hacia la evaluación en función del cumplimiento de objetivos. El tercero es la nueva metodología de rendición de cuentas, que está relacionado básicamente con lo anterior. Es que las empresas deben demostrar no solamente el grado de ejecución de sus presupuestos, sino fundamentalmente mostrar los resultados alcanzados de manera permanente, fundamentalmente orientada a mostrar los objetivos, los logros que ha alcanzado cada una de nuestras empresas públicas. Esto en el marco del apoyo a la gestión empresarial. El segundo punto está referido con nuestra tarea vinculada a la promoción de las inversiones. En los últimos años, la inversión estatal ha sido muy importante. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante de generar inversión pública. En este año, de hecho, tal como lo ha explicado nuestra ministra, la inversión va a alcanzar los 4.011 millones de dólares, un esfuerzo importante, pero al mismo tiempo, y esto ha apoyado el proceso de industrialización que estamos comenzando de los recursos naturales, pero al mismo tiempo vemos de que no ha habido un acompañamiento similar de la inversión privada, ¿no? En este sentido, nos proponemos durante esta gestión generar condiciones para promover la participación de socios inversionistas que acompañen el esfuerzo de la inversión pública y de esta manera apuesten por el desarrollo del país. En este sentido, durante la gestión 2021 se van a trabajar básicamente en 3 lineamientos. El primero está relacionado a la promoción de la inversión, el segundo temas básicamente de facilitación de la inversión, y el tercero el de incentivos para nuevos proyectos, ¿no? El primero está referido a formular una estrategia para la promoción de la inversión, tanto privada nacional como extranjera, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social, pero fundamentalmente respetando la Constitución Política del Estado y los principios que están establecidos de soberanía, dignidad, respeto mutuo y equidad. El segundo está relacionado con apoyar la facilitación de las inversiones, es decir, vamos a desarrollar una tarea de evaluar los procedimientos administrativos para efectivizar la inversión en el país y juntamente con los ministerios cabeza de sector y las autoridades subnacionales, y en su caso recomendar la modificación o la simplificación de los trámites o de los pasos que sean necesarios para facilitar o efectivizar la inversión a nivel de las regiones también. El tercero es evaluar. Ya tenemos 7 años de la ley 516 y
Vamos a hacer un esfuerzo de evaluar cuáles son los avances que se han logrado en la implementación de la Ley 516 y en el marco de las competencias que tiene el Ministerio, proponer incentivos generales y específicos para promover la inversión productiva, principalmente la inversión que vaya a sustituir las inversiones. Entonces, de manera resumida, en el viceministerio tenemos básicamente dos direcciones, cada una de las cuales va a trabajar con tareas específicas. La Dirección General de Empresas Estatales fundamentalmente va a trabajar en el fortalecimiento de la gestión de las empresas estatales, tal como lo hemos mencionado. Los objetivos fundamentales que va a tener esta dirección va a ser proponer lineamientos para la gestión empresarial pública, priorización de la inversión de las empresas públicas, gestión evaluada por resultados y una nueva metodología de rendición de cuentas. Y en la dirección de promoción de inversiones y economía plural se van a desarrollar mecanismos para promover la inversión privada y básicamente con tres tareas, ¿no? Primero, generar una estrategia de promoción de las inversiones. Segundo, facilitar la tramitología para operativizar las inversiones. Y tercero, proponer incentivos generales y específicos para la atracción de la inversión que sea productiva y que sustituya importaciones. Gracias. Muchas gracias al viceministro de Planificación Estratégica del Estado, don Huáscar Américo Ajata Guerrero. Es el turno de Diego Pacheco Balanza, viceministro de Planificación y Coordinación. Adelante, por favor, viceministro. Gracias, muy buenos días. En primer lugar, un saludo cordial a nuestra ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, a nuestros hermanos viceministros, Huáscar Ajata y David Huachaya, así como a representantes de las organizaciones sociales, directores de las entidades del Ministerio, otras entidades públicas y a la audiencia en general que participa de esta rendición pública de cuentas. En principio, un contexto respecto al trabajo que desarrollamos como Viceministerio de Planificación y Coordinación, básicamente orientado a acompañar, coordinar e impulsar el sistema de planificación integral del Estado que ha sido aprobado en la Ley 777 del SPIE. El sistema de planificación consta de tres subsistemas que conforman el ciclo de planificación del Estado plurinacional. El primero es el subsistema de planificación, en el cual avanzamos en la formulación de todo el proceso de planificación del Estado. Luego tenemos el subsistema de inversión pública y financiamiento externo, que básicamente tiene que ver con la asignación de recursos de inversión pública para las prioridades identificadas en el proceso de planificación, y el CEIP, que es el subsistema de evaluación, de seguimiento y evaluación integral de planes. En este contexto, bueno, la estructura del SPIE define planes de largo, mediano y corto plazo. Nuestro plan de largo plazo es el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que básicamente, bueno, la Agenda Patriótica 2025 ha sido reconocida como el PGDES hasta el año 2025, que articula e integra el horizonte y la visión estratégica del Estado plurinacional hasta el año 2025. De este PGDES, bueno, se descuelga el Plan de Desarrollo Económico y Social, que tiene una orientación de mediano plazo, de 5 años. En este caso, estaríamos hablando de un PDES para los años 2021 al 2025. Del PGDES y del PDES, a su vez, se descuelgan o se articulan un conjunto de planes. Tenemos los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien, que son elaborados básicamente por los ministerios como cabeza de sector, y los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, los PTDIs, que son elaborados por los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales, gobiernos autónomos municipales. También en la estructura de planificación tenemos los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien, los PGTCs, que son elaborados por las autonomías indígena originario campesinas del país.
A su vez, bueno, tenemos ministerios que tienen una gestión transversal, estos elaboran sus planes estratégicos ministeriales, y también los planes multisectoriales de desarrollo integral para vivir bien, que son elaborados por las instancias que tienen una competencia de coordinación en temáticas específicas. Entonces, bueno, esa es la estructura de planificación y la diversidad de planes con las que contamos como Estado plurinacional. Bueno, después se desprenderá ya la planificación de corto plazo, los POAS. En ese contexto, como Viceministerio de Planificación y Coordinación, hay 3 actividades que desarrollaremos este año. La primera tiene que ver con la consolidación del seguimiento y evaluación final de la planificación del primer ciclo del SPIE, que comprende el periodo 2016-2020. Consolidaremos un seguimiento al proceso de implementación de los planes que corresponde a la gestión 2020 y además se realizará la evaluación final del proceso de planificación del periodo anterior 2016-2020. Este seguimiento y esta evaluación se realiza con insumos que provienen de los ministerios sectoriales y también con insumos que provienen de la planificación territorial, de los PTDIs que son remitidos al órgano rector por los gobiernos autónomos departamentales, regional, municipales y GAIOC, ¿no? En segundo lugar, está a nuestro cargo el proceso de formulación de los planes, como refería anteriormente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Que tiene que ver con el proceso de formulación de los planes de mediano plazo para el periodo 2021 y 2025. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del desarrollo integral para vivir bien, para este periodo 2021 y 2025, bueno, es el que va a dirigir y orientar todo el proceso de planificación de mediano plazo en el país. En el marco del PEDES 2021 y 2025, bueno, se va a proceder a la formulación de la planificación sectorial. Los ministerios sectoriales, como cabeza de sector, tendrán que elaborar sus planes sectoriales de desarrollo integral, sus PSDIs, además de los planes estratégicos ministeriales, que son los PEN. A su vez, se acompañará el proceso de formulación de los planes multisectoriales de desarrollo integral, los PMDIs. Básicamente en el país existen 7 instancias de coordinación con una norma legal, quienes estarán a cargo de la formulación de estos planes en temas de adulto, niño-niña, despatriarcalización de mujeres, discriminación y racismo, entre otros temas de carácter multisectorial. Y se procederá también a la formulación de la planificación territorial con los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI. Los 9 gobiernos autónomos departamentales tendrán que elaborar estos planes, los gobiernos autónomos municipales y el gobierno autónomo regional del Chaco. Además, las 4 GAIOC que están constituidas en el país tendrán que elaborar los planes de gestión territorial comunitaria durante esta gestión 2021. Pasaremos, por favor. A su vez, una vez que tenemos los planes formulados, es importante avanzar en la consolidación de uno de los subsistemas del SPIE, que es el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes, que permite realizar un seguimiento anual a la aplicación e implementación de estos planes. Además, provee insumos para la evaluación de medio término de la planificación y, en su caso, permitirá hacer ajustes a los procesos de planificación. En ese marco, bueno, avanzaremos en el desarrollo de un conjunto de herramientas, en este caso informáticas, para facilitar este proceso de seguimiento de planes, con un módulo de registro de planes, un módulo de gestión de indicadores y un módulo de programas y proyectos. Esta herramienta, como decía, va a permitir acompañar el proceso de implementación de los planes y en su momento nos permitirá identificar los progresos en la ejecución física, ejecución financiera de las metas, resultados y acciones
que están contemplados en el proceso de planificación y además nos dará una visión articulada de los esfuerzos que como nivel central y entidades territoriales autónomas estamos realizando para alcanzar los resultados y las metas, lineamientos previstos en la planificación de mediano plazo derivada del Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025. En ese contexto, y resumiendo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Existen 3 compromisos fundamentales para este año de parte del Viceministerio de Planificación y Coordinación. En primer lugar, concluir con el proceso de seguimiento a la planificación de la gestión 2020 y la evaluación final del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. En segundo lugar, avanzar con el proceso de formulación de los planes de mediano plazo 2021-2025 y en tercer lugar, dar avances significativos para consolidar el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro Diego Pacheco, viceministro de Planificación y Coordinación. Vamos a dar paso al director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, INE, don Humberto Arandia Claure. Adelante, por favor. Hermana ministra del Ministerio de Planificación del Desarrollo, licenciada Félima Gabriela Mendoza, hermanos viceministros, autoridades, movimientos sociales, público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias en poder participar en la rendición pública de cuentas inicial 2021 del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es el INE? El INE es una institución pública de carácter descentralizado bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo y tiene las funciones de compilar, clasificar, codificar y publicar y difundir con carácter oficial la información estadística de nuestro país. Su misión radica en generar información estadística oportuna y de calidad para la planificación integral de los diferentes niveles y sectores del Estado y las necesidades de los actores de la sociedad plural. Como visión posee ser reconocidos por promover el valor y uso de las estadísticas en la sociedad boliviana, como institución coordinadora del sistema estadístico del Estado plurinacional. En el marco general e institucional, el INE se encuentra compuesto por 5 direcciones, destacando la Dirección de Administración de Servicios, la de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales, la de Censos e Encuestas, la de Cuentas Nacionales, y la Dirección Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial. Destacar que bajo la Dirección de Censos y Encuestas tenemos oficinas en los 9 departamentos de nuestro Estado plurinacional. Recursos humanos. En este momento contamos con un personal permanente de 794 personas, de las cuales el 51% son varones y el 49% son mujeres. El personal eventual tenemos 276 contratados con 65% varones, 35% mujeres. Y consultores individuales 11, 37% varones, 63% mujeres. Totalizando que el total de varones en términos de recursos humanos son de 57% y mujeres 43%. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Estadística? El objetivo estratégico número 1 de carácter sustantivo consiste en desarrollar el sistema estadístico en el marco de los principios, valores y organización del Estado plurinacional, contribuyendo al desarrollo de la producción de estadísticas nacionales e internacionales en un ámbito de integración, transparencia, control social y soberanía de los pueblos. La acción de corto plazo correspondiente implica producir y difundir información estadística y cartográfica de forma oportuna y con calidad, contribuyendo al proceso de planificación nacional y sectorial en el marco de la Estrategia de Desarrollo Estadístico. El segundo objetivo estratégico de carácter administrativo
implica contar con sistemas de gestión pública intercultural integrada de servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios, con personal altamente motivado y calificado. Su correspondiente acción es gestionar y administrar los procesos, mecanismos e instrumentos administrativos que aporten a la gestión institucional del INE de manera eficiente y con transparencia. El año 2020 fue un año bastante complejo para todo el Estado plurinacional y sobre todo para el servicio de la administración pública. El INE no estuvo ajena a esta realidad. Fue una institución que fue muy golpeada, producto del golpe de Estado de 2020. Los principales efectos que se reflejaron en el INE fueron primero un deterioro de la institucionalidad. La falta de respeto a la institucionalidad, traducido en despidos injustificados de personal con muchísima experiencia, generó serios problemas en torno al normal desempeño de las actividades cotidianas y sobre todo afectó de cierta manera la calidad y oportunidad de la presentación de algunas cifras. De la misma manera, se tuvo una paralización de las actividades de uno de los principales proyectos que tenemos dentro del INE, que es el proyecto del cambio de año base de cuentas nacionales. A tal respecto, se tuvo un incumplimiento del plan operativo anual inicial de la Dirección de Cuentas Nacionales debido a la desmantelación del área que provocó la pérdida de muchos años de capital humano capacitado ampliamente y que contaba con una experiencia muy, pero muy grande. Clima laboral desmejorado. El personal se encontraba bastante desmotivado por la falta de valoración a su trabajo y sobre todo en lo que es el respeto de su experiencia. No solamente en lo que refiere a la Dirección de Cuentas Nacionales que se señaló anteriormente, sino en la mayoría de las direcciones. De la misma manera se tuvieron retrasos o cancelaciones de proyectos estadísticos. Los constantes cambios del plantel ejecutivo y su consecuente toma de decisiones tardía en la aplicación de medidas correctivas se tradujo en un retroceso de proyectos priorizados como ser el censo de población y vivienda, así como la mejora y creación de índices de precios complementarios al del consumidor. ¿Cuáles son los compromisos que plantea establecer el Instituto Nacional de Estadística para la gestión 2001? En primer lugar, tenemos una marcada necesidad de realizar la modernización del marco legal del Sistema Estadístico Nacional. Destacar que el actual marco legal posee una antigüedad cercana a los 45 años, por lo cual, tanto en términos técnicos como en términos jurídicos, debido a la implementación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, el mismo se encuentra bastante desactualizado. El segundo compromiso radica en iniciar el proyecto censal como tal, por lo cual el segundo compromiso lo denominamos rumbo al Censo Nacional de Población y Vivienda. El tercer compromiso es la actualización del sistema de cuentas nacionales y a través de un nuevo año base. Es uno de los principales proyectos junto con el censo que pensamos encarar en este 2021 y definitivamente este proyecto de la actualización del sistema de cuentas nacionales con un nuevo año base es algo fundamental para la toma de decisiones en términos de política pública. El cuarto compromiso es el cambio de año base de los indicadores económicos. Los indicadores económicos de corto plazo de los diversos sectores que se encuentran presentes en nuestra economía también serán analizados en el contexto de lo que es el proyecto de cuentas nacionales. Y finalmente, el quinto compromiso está la publicación de los índices de precios al productor y al por mayor. Señalar que las mejores prácticas internacionales hacen referencia a la existencia de 3 índices de precios fundamentales. El primero es el índice de precios al consumidor, que ya lo tenemos a la fecha con una base 2016, pero lo que nos hace falta en este momento son los índices de precios al productor y índices de precios al por mayor. Ambos índices serán presentados al público en general a partir de la presente gestión. Modernización del marco legal del Sistema Estadístico Nacional. El marco legal vigente posee una antigüedad de 45 años. Con la cantidad inmensa de cambios económicos, sociales, tecnológicos y políticos, definitivamente se hace imperativo contar con un marco legal
modernizado a la nueva realidad. En este sentido, el INE va a proyectar un nuevo marco legal para el Sistema Estadístico Nacional que contemple los siguientes aspectos fundamentales. El nuevo marco legal y competencial establecido en la nueva Constitución Política del Estado. No nos olvidemos que a través de esta nueva Constitución se señalan ciertas competencias a nivel del ámbito central y subnacional que deben ser actualizadas en el marco legal del Sistema Estadístico Nacional. Adicionalmente, tenemos la necesidad de contar con algunos mecanismos de coordinación ágiles entre actores claves del sector público y privado. Un sistema estadístico nacional completo definitivamente debe contar con la coordinación de absolutamente todos los sectores que generan datos en el marco de nuestra actividad económica y social. Adicionalmente, este marco legal debe contemplar estándares internacionales para garantizar la calidad de los datos en el marco de calidad, oportunidad y transparencia. Estos son los tres pilares que debe tener cualquier sistema estadístico nacional y a través de la propuesta que realizaremos, garantizaremos los mismos. Finalmente, debemos emplear nuevas tecnologías para el intercambio de datos. En un mundo interconectado, en un mundo dependiente de los datos y en un mundo donde los datos crecen exponencialmente, definitivamente el contar con un marco tecnológico robusto para la recolección de datos es algo fundamental. El segundo compromiso, rumbo al Censo Nacional de Población y Vivienda. En este contexto, necesitamos retomar las acciones que fueron paralizadas en la gestión 2020. En esta gestión se prevé contar con lo siguiente. En primera instancia, el proyecto censal. ¿Qué es el proyecto censal? Un documento final que incluye la metodología, el presupuesto y cronograma a ejecutarse para el censo de población como tal. Adicionalmente, promoveremos un decreto supremo donde se declare, como en censos anteriores, el inicio de actividades censales. Este instrumento es fundamental a efectos de poder conseguir el financiamiento y promover la logística correspondiente al proyecto censal. De la misma manera, elaboraremos documentos metodológicos para poder realizar la actualización cartográfica. La actualización cartográfica definitivamente es una de las metas más ambiciosas dentro del proyecto censal, ya que la misma nos permitirá contar con mayores y mejores datos en torno a todos los centros poblados de nuestro país, así como las áreas dispersas en general. El tercer proyecto y uno de los más ambiciosos es la actualización del sistema de cuentas nacionales a través de un nuevo año base. De la misma manera que en el caso del proyecto censal, retomaremos las acciones que estuvieron paralizadas durante el 2020. Se prevé para la gestión 2021 actualizar las estadísticas macroeconómicas de 39 sectores económicos que serán compiladas con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de las Naciones Unidas y a través de un nuevo año base. En esta ocasión se realizará además una actualización de la metodología. Realizaremos una modernización de la información de las cuentas nacionales. En efecto, se actualizarán todas las estadísticas con el sistema Cuentas Nacionales 2008. En la actualidad, lo que estamos empleando es el Manual de Cuentas Nacionales de 1993. Esto implicará un cambio importante en la modernización de la información de cuentas nacionales y, sin lugar a duda, un mejor cálculo de las actividades económicas en Bolivia. De la misma manera, un tercer objetivo en el marco de este compromiso radica en contar con estadísticas comparables a nivel internacional. Además, debemos señalar en este contexto que esta actualización de las cuentas nacionales hará más comparable nuestras estadísticas a nivel nacional y se harán definitivamente con todos los niveles de calidad requeridos por los organismos internacionales. Cabe destacar que actualmente todo este análisis de la calidad se realizará con asistencia técnicas de organismos internacionales como ser el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hasta el año 2019, ambas instituciones ya nos colaboraron y ya teníamos un trabajo avanzado. Lamentablemente, en la gestión 2020,
la elevada inestabilidad política del gobierno de facto, así como decisiones técnicas erróneas, hicieron que este trabajo que ya se encontraba avalado por estos organismos internacionales se detuviera. Esto es algo que no podemos volver a permitir. Estamos perdiendo muchos años de inversión y muchos años, sobre todo, de experticia que se ha generado en el Instituto Nacional de Estadística a través de profesionales de primerísima línea. Cuarto, complementario al anterior compromiso, definitivamente tenemos que hacer un cambio de año base en los indicadores económicos. Ante el envejecimiento de la base que estamos manejando, que es 1990, como consecuencia de los cambios en la estructura productiva del país, que significó modificaciones en la importancia relativa de los sectores y clases de actividad, se ha visto por necesario disponer de indicadores de la economía con periodicidad inferior al año y diseñar sobre todo nuevos instrumentos. Necesitamos contar con instrumentos ágiles, necesitamos contar con indicadores que sean de corto plazo, de mínimamente frecuencia mensual. Por lo mismo, para el 2021 se realizará el cambio de año base móvil de los indicadores económicos, con el propósito de obtener estadísticas e indicadores a corto plazo con base móvil que permitan observar la evolución del mismo y que sirvan de un instrumento orientado a la toma de decisiones y generación de políticas de desarrollo en los diferentes sectores, como ser hidrocarburos, minería, entre otros. Este es un instrumento moderno. Ya no depende de un año base como lo teníamos anteriormente. Al ser base móvil, cada año se pueden actualizar los indicadores, con lo cual definitivamente no solamente contaremos con una batería de indicadores económicos sólidos, sino sobre todo robustos en términos de cobertura, calidad y oportunidad, que son definitivamente requisitos fundamentales en el momento del diseño de indicadores económicos y estadísticas en general. El quinto compromiso, como bien se lo había señalado, es la necesaria incorporación de índices de precios al productor y al por mayor. Estos dos índices, como lo señalamos con anterioridad, contemplan la batería fundamental al momento de analizar la evolución de los precios en una economía, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del productor y desde el punto de vista del mayorista o comerciante. Actualmente tenemos variaciones mensuales del IPC. Lo que tendremos son variaciones mensuales de estos tres índices que serán presentados al mismo tiempo que el IPC. El cálculo de la publicación del índice de precios al productor y del índice de precios al por mayor brindarán información complementaria importante a lo que tenemos en este momento con el IPC, de un conjunto de bienes representativos de la dinámica de producción y asociada definitivamente a lo que es el consumo de los hogares. Los principales usos de estos índices serán para el diseño, evaluación y análisis de políticas económicas, para el cálculo de deflactores para las cuentas nacionales, un trabajo muy coordinado en lo que es el cambio de año base, y finalmente permitirán facilitar análisis e investigación en materia de precios. La planificación institucional en este momento señala de que en el año 2019 tuvimos una ejecución presupuestaria cercana al 72% y para este año, en el año 2020 llegamos al 93%. Los proyectos a ser ejecutados en la gestión 2021 están asociados esencialmente a lo que es el censo. Justamente con el UNFPA tenemos un plan anual de trabajo en el cual contemplamos como resultados esperados metodologías y herramientas para la actualización cartográfica en el marco del proyecto del Censo Nacional de Población y Vivienda. El presupuesto es cercano a los $100,000. Muchísimas gracias a toda la gentil audiencia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Queremos agradecer al director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia Clauri. Ahora damos paso a la directora general ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, María Félix Delgadillo Camacho. Adelante, por favor. Muchísimas gracias.
Inicialmente, un saludo cordial a nuestra ministra de Planificación del Desarrollo, la licenciada Gabriela Mendoza, a los señores viceministros del Ministerio, al director del Instituto Nacional de Estadísticas, a las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las autoridades presentes a la audiencia de otras instituciones y reparticiones del Estado. Un saludo cordial a las autoridades y representantes de la sociedad civil y un saludo cordial a toda nuestra audiencia en general que está participando en esta rendición inicial de cuentas de la gestión 2021. Voy a comenzar esta rendición de cuentas inicial señalando que UDAPE es la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, que es una institución descentralizada dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Para esta gestión tenemos 4 compromisos para ejecutarlos. Uno de nuestros primeros compromisos es el apoyo al órgano ejecutivo en el Consejo Nacional de Políticas Económicas y en la coordinación, participación, revisión y redacción de políticas y estrategias de políticas económicas y sociales. Un segundo compromiso es el seguimiento y monitoreo a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia. Nuestro tercer compromiso es la elaboración de documentos de investigación en el área social, en el área sectorial y económica con relevancia para la definición de políticas de nuestras autoridades. Y finalmente, nuestro cuarto compromiso es la difusión de la información que elaboramos. Iniciando con nuestro primer compromiso, tenemos que señalar que nuestra ministra de Planificación del Desarrollo es la presidenta de este Consejo Nacional de Políticas Económicas. En este consejo se analizan los proyectos de decreto supremo y los anteproyectos de ley que presentan los miembros del órgano ejecutivo. Nosotros estimamos que durante la gestión 2021 y como Secretaría Técnica, que es UDAPE del Consejo de Políticas Económicas y Sociales, vamos a analizar o vamos a tener aproximadamente 370 proyectos de decretos supremos y anteproyectos de ley. Nuestra tarea es analizar la viabilidad económica, la viabilidad técnica y la viabilidad legal de estos proyectos de norma. Como señalaba nuestra ministra de Planificación, dentro de estos decretos ya se han emitido, ya se han aprobado los proyectos que están vinculados principalmente a la reactivación económica. Creemos que en esta gestión vamos a tener alrededor de 1.480 reuniones de coordinación institucional para analizar estos 370 proyectos de decreto supremo. Estos proyectos de norma nosotros tenemos que convocar a todas las instituciones involucradas, a los ministerios principalmente, para que también ellos conozcan si están o no están vinculados estos proyectos de norma con atribuciones que tiene cada uno de los ministerios o empresas o entidades desconcentradas o descentralizadas. Es así que creemos que vamos a tener las 1.480 reuniones. Asimismo, tengo que señalar que todos los lunes nuestra ministra convoca a reunión de CONAPES y calculamos que vamos a tener 52 reuniones de CONAPES. Esto sin contar las reuniones extraordinarias o las reuniones, las postergaciones de las reuniones o nuevas convocatorias a reuniones de CONAPES, porque en estas reuniones de CONAPES se analizan los decretos y los anteproyectos de ley para que nuestras autoridades las puedan aprobar para posteriormente remitirlas al Consejo de Ministros o al gabinete para que nuestro señor presidente las apruebe con todo el gabinete de ministros. Nuestro segundo compromiso es el seguimiento y el monitoreo a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia. Tengo que iniciar señalando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo es ampliar y dar continuidad a los compromisos que se habían asumido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran los ODMs. Los ODS lo que buscan es alcanzar esas metas que no han sido conseguidas hasta el 2015 con los ODMs. Los ODS, por ejemplo, ¿qué buscan? Buscan erradicar la pobreza, fortalecer el crecimiento económico y cuidar el medio ambiente. En el caso de los ODS, UDAPE ha concluido ya el primer informe nacional de seguimiento a estos objetivos,
pero lo ha hecho con datos de la gestión 2018. Lo que tenemos que hacer en esta gestión es tenemos que actualizar este informe con datos de la gestión 2019 y de la gestión 2020, y esto lo vamos a elaborar en coordinación con los ministerios del órgano ejecutivo. Aquí en este documento claramente vamos a visibilizar qué ha pasado la gestión 2020, por ejemplo, con la erradicación de la pobreza. Como ya la ministra ha señalado, la erradicación de la pobreza ha aumentado. Entonces, aquí claramente tenemos que señalar qué es lo que está pasando con todos esos indicadores, si estamos avanzando o se ha retrocedido en la gestión 2020. Este informe nacional que se va a elaborar nos va a servir de base para la elaboración de un informe nacional voluntario que tiene que ser presentado ante Naciones Unidas como país, como Bolivia. Tenemos que presentar todos esos avances que se han elaborado en el caso de las metas de los ODS. Nuestro tercer compromiso es la elaboración de los documentos de investigación. Dentro de este compromiso tenemos el apoyo al órgano ejecutivo, principalmente en atención a la pandemia de la COVID-2019. Nuestro primer trabajo y lo que venimos haciendo recurrentemente es evaluamos el impacto de la COVID en la economía. Existe esta necesidad de estimar cuáles son los efectos de corto plazo en las actividades económicas y cuál es su efecto en el crecimiento de la economía. En UDAPE se hace un monitoreo permanente de estas principales variables macroeconómicas. Además, se desarrollan modelos de proyección de los efectos de estos choques adversos, como es en este caso de la pandemia. Para nosotros ha sido un efecto adverso que ha provocado un sinfín de problemas, no solamente en la parte de la economía, sino en la parte de la salud, de la educación. También, como UDAPE, hacemos las proyecciones de la curva epidemiológica de la COVID. Esto es permanente también a partir de que ha aparecido esta enfermedad, esta epidemia. Hacemos el análisis de las curvas epidemiológicas de todos los países del mundo. Y en base a una metodología estadística, estimamos las fechas de inicio de las olas de la COVID, así como las llegadas de sus respectivos picos y mesetas, es decir, en cuándo empieza a ascender, cuándo llegamos al pico, cuándo empieza el descenso y cuándo estamos en la meseta. Otro de estos compromisos también es el realizar el apoyo al Ministerio de Salud en la construcción del índice de alerta temprano de la COVID. Este indicador ya se lo viene realizando desde el año pasado. Este indicador permite categorizar a los municipios según el riesgo de la propagación del COVID y se los construye con una información una información semanal de los municipios. Este indicador permite a los municipios asumir las medidas que correspondan a fin de evitar la propagación de la COVID. Nuestra tarea también es realizar reportes diarios sobre la evolución de la COVID-19 a nivel nacional y a nivel mundial. Diariamente hacemos la recopilación de esta información sobre el avance de la COVID para Bolivia, Latinoamérica y otros países del mundo. Esta información contiene una matriz incluso sobre las políticas públicas aplicadas en cada país en respuesta a esta pandemia. Este reporte está habilitado diariamente en la página web de UDAPE para el uso de los analistas, investigadores, estudiantes, para que puedan acceder a este tipo de información. Actualmente estamos ampliando este reporte de información de la COVID, considerando principalmente los casos de contagio y las tasas de letalidad en los municipios fronterizos con nuestro país, como ser con la República Federativa de Brasil, con la República de Chile, y estamos iniciando con los reportes de los municipios fronterizos de Perú, Argentina y Paraguay. Esto va a permitir evaluar y asumir medidas oportunas para mitigar el ingreso de la COVID, de las nuevas cepas de la COVID al país. También hacemos y venimos analizando, no solamente en el caso de la tercera ola, sino hemos analizado la probabilidad de la segunda ola. Ahora en este caso que estamos en la gestión 2021, el análisis de la probabilidad de la tercera ola de la COVID. Tenemos estimaciones de fecha y en la intensidad del pico de esta tercera ola.
Estas probabilidades lo construimos en base a modelos econométricos que permiten determinar esta probabilidad de ocurrencia de esta tercera ola de la COVID en Bolivia. Esto lo hacemos en función de toda la información mundial que recolectamos sobre la pandemia. También consideramos cuál es el comportamiento de la población, principalmente si utiliza los barbijos, si va a actividades sociales, si hay ese tipo de, si la población realmente está acatando todas las medidas que ha tomado el gobierno para evitar que la propagación del COVID se propague más. Y consideramos todas las variables para ver las probabilidades y en qué fecha se van a presentar los picos de esta tercera ola. Respecto a los documentos que nos comprometemos a hacer para esta gestión, está, por ejemplo, el tema de la pobreza y el empleo por efectos de la COVID. Este documento nos va a permitir describir cuáles son los principales indicadores laborales y de pobreza, principalmente tomando en consideración el efecto de la COVID durante la gestión 2020. Otro de los documentos que vamos a ver es la COVID y su efecto en la educación en Bolivia. El objetivo de este documento es identificar cómo nos ha afectado a la educación, qué ha pasado con la suspensión de las clases presenciales y la clausura del año escolar que se ha dado en la gestión 2020. O sea, qué implicancias ha tenido todas esas medidas que se han dado en la gestión pasada. Luego también tenemos que ver y vamos a elaborar el documento de inversión social en la juventud. Y en este caso lo que vamos a hacer es vamos a proceder a actualizar un documento de inversión social en la juventud boliviana con información pero al año 2020. Esto nos va a permitir visibilizar el estado de situación en la que se encuentran las y los jóvenes en Bolivia, así como la asignación de los recursos que se destina a este grupo poblacional en los sectores de salud, educación, vivienda, medio ambiente y protección social. Otro de los documentos que vamos a hacer son los efectos de la COVID en el turismo, la actividad de la producción agrícola y la desertificación de la tierra. Vamos a hacer proyecciones del PIB también, del Producto Interno Bruto, con modelos bayesianos. Vamos a hacer la estimación de la curva Laffer para la economía en la parte de tributos. Asimismo, nos comprometemos a hacer la publicación y la difusión de documentos que estaban en el marco de acuerdos internacionales. Ya el año pasado se ha realizado el estudio de la vulnerabilidad poblacional al riesgo de desastres, ya estos sean inundaciones, granizos, sequías. En este documento lo más importante que estamos incluyendo es cuál es la vulnerabilidad de los municipios a la COVID. Entonces, este documento lo tenemos que editar y hacer la publicación y la difusión en esta gestión. Asimismo, nos comprometemos a hacer la difusión de lo que recurrentemente hacemos. La Unidad de Políticas Económicas y Sociales, UDAPE, todos los años saca el dossier de estadísticas sociales y económicas, en la cual se puede ver información no solamente de la parte macroeconómica, como es crecimiento del producto, inflación, la balanza de pagos, exportaciones, importaciones. También tenemos información sobre el sector de hidrocarburos, minería, sector agrícola, sector vivienda, y en la parte social lo que es empleo, desempleo, pobreza, salud, educación. Esa es la parte del dossier que continuamente elaboramos y este año vamos a publicar el volumen número 31. Por otro lado, nuestro compromiso para esta gestión es también elaborar el compendio de diagnósticos sectoriales a la gestión 2020. En este compendio de diagnósticos sectoriales se da toda la información, toda la parte normativa, incluso de todo lo que es el sector minero, hidrocarburos, agricultura, el sector de turismo, el sector de la industria, y estos documentos son los que sirven para nuestros analistas, nuestros investigadores, los docentes, los estudiantes. Asimismo, tenemos el Atlas UDAPE que vamos a emitir, que vamos a sacar en esta gestión, va a ser el número 24, aún no tenemos el nombre, pero vamos a sacar un Atlas UDAPE. Tengo que señalar también que en nuestra página web, como en nuestro dossier, tenemos todo un apartado de lo que es la COVID, de la gestión 2019, en el cual ustedes van a poder encontrar información relacionada a todo lo que es la COVID.
Incluso tenemos toda la normativa que se ha emitido para atender este problema de la pandemia. Toda esta información la tenemos también en medio magnético, lo pueden descargar en sus celulares y nuestro compromiso es eso. Luego, también para esta gestión tenemos que hacer la difusión de estos documentos que tenemos en stock, vamos a repartir, vamos a difundir. Pueden buscar también toda esta información en nuestra página web, que es udape.gov.bo, y también los invitamos a visitar nuestra biblioteca especializada que tiene 28.909 unidades bibliográficas, no solamente con temas económicos, sino también con temas sociales y temas sectoriales. Agradecerles por su atención y agradecerles por ser parte de esta rendición inicial de cuentas y nuestros compromisos que estamos asumiendo como unidad de políticas económicas y sociales. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, María Félix Delgadillo Camacho. En el siguiente punto de nuestro programa está iniciar la ronda de preguntas, las mismas que hemos recibido a través de las redes sociales del Ministerio y por vía Zoom. La primera pregunta, que va para el Ministerio de Planificación y Coordinación, dice: ¿podrían informar sobre la formulación del nuevo PEDES para las gestiones siguientes? Adelante, por favor, el viceministro de Planificación y Coordinación para responder la pregunta. Bueno, el PEDES para la gestión 2021 y 2025 se encuentra en una etapa avanzada. Podemos decir que tenemos ya un borrador final para la consideración por parte de las autoridades y que siga el curso correspondiente, entendiendo que a la conclusión del PEDES este deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación. Entonces, esperamos que en las próximas 6 semanas ya se pueda continuar con este ciclo para que podamos contar con un PEDES 2021 y 2025. Además, bueno, un detalle adicional, comentar que el proceso de elaboración del PEDES, bueno, es un proceso colectivo, participativo, en el que participan diferentes equipos técnicos de los ministerios sectoriales. Muchas gracias, viceministro. Vamos a aprovechar que usted está con la palabra porque hay otra pregunta también destinada para su institución. La pregunta dice: ¿cuándo saldrán los lineamientos para la formulación del plan de mediano plazo? Bueno, los lineamientos también para la formulación de la planificación, tanto sectorial como territorial, son necesarios para, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Económico y Social, bueno, empieza el proceso de planificación sectorial y también territorial. De forma simultánea, estamos consolidando ya los ajustes a estos lineamientos, entendiendo que va a haber también cambios en la visión de la planificación. Estamos diseñando lineamientos que permitan articular de mejor manera esta relación entre la planificación sectorial y territorial. Entonces, los lineamientos ya están en proceso de ajuste y vamos a tenerlos con anterioridad a la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social, de tal modo que podamos facilitar el siguiente paso, que es precisamente la planificación sectorial y territorial. Gracias por la claridad, señor viceministro. Tenemos otra pregunta, esta vez destinada al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, sobre un tema que preocupa profundamente a la población y es el tema COVID. La pregunta dice: ¿qué proyecto en el área de salud es el más significativo que será entregado este año? Bueno, como gobierno nacional se ha tratado de enfocar y de reactivar y de impulsar el equipamiento a varios establecimientos de salud en el marco de la demanda que nos plantea la pandemia, ¿no? Entre ellos, uno de los proyectos más importantes es el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que está en el Alto,
¿no? Este proyecto tiene en su área de medicina nuclear la capacidad de atender 35 pacientes por día, ¿no? Y en el área de radioterapia hasta 40, ¿no? En la clínica oncológica tienen programado la atención de 40 pacientes día. Entonces, en el área de salud, el gobierno nacional tiene como proyecto más importante la construcción de este proyecto de Centro de Medicina Nuclear. Gracias, viceministro. Tenemos otra pregunta para usted, por favor. Dice, ¿en qué se diferencian los créditos del FMI a los que gestiona el actual gobierno? Bueno, como sabemos, los créditos de algunos organismos multilaterales tienen ciertos condicionamientos de política y la línea de la gestión de financiamiento externo de nuestro presidente Arce es que nosotros tenemos que mantener la soberanía en este tipo de negociaciones. No podemos ir en desmedro de nuestras políticas sociales, que es donde atacan generalmente estas políticas condicionadas de estos organismos, ¿no? Gracias, viceministro. Tenemos una más para usted, por favor, si es tan amable. ¿Cuál es el objetivo principal de la inversión pública en la presente gestión? Bueno, el objetivo principal en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo es reactivar la actividad económica. Es por eso que en el sector productivo se ha presupuestado más de 9.600 millones de bolivianos. También en la línea de la primera pregunta, el sector salud también ha sido priorizado. Entonces son esos componentes los que está priorizando actualmente nuestro presupuesto de inversiones, que alcanza para esta gestión de 4.011 millones de dólares. Gracias, viceministro. Pasamos a la siguiente pregunta, que está destinada al Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado, y dice así: ¿cuál será el rol de las empresas estatales para la gestión 2021? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, durante la gestión 2020 hemos observado que en el gobierno de facto ha habido un abandono, un descuido de la gestión empresarial pública, y por lo tanto en esta gestión vamos a retomar y fortalecer el rol de las empresas públicas, principalmente fortaleciendo la inversión pública en ellas, es decir, devolviéndoles el rol promotor y dinamizador del crecimiento económico que le corresponde a nuestras empresas públicas, para generar excedentes, también para apoyar los bonos sociales que tenemos como un mecanismo de redistribución de la riqueza. Gracias, viceministro. Aquí tenemos dos preguntas que, sin embargo, las podemos formular en una sola. ¿Cómo se hará el seguimiento de la inversión pública en las empresas estatales en la gestión 2021? ¿Y a qué se refiere con nueva gestión empresarial pública? Sí, bueno, estamos trabajando de manera muy intensa en fortalecer un enfoque que es que la planificación debe de estar orientada a resultados. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente con el BIPE en hacer un seguimiento muy cercano, muy preciso a la ejecución de la inversión, tanto física como financiera, en las empresas públicas. Pero no solo eso, sino que también haremos un seguimiento muy cercano al logro de los resultados y los objetivos alcanzados, principalmente en beneficio de la población. Y esto tiene que ver con el nuevo enfoque de la nueva gestión empresarial pública, que básicamente es que nuestras empresas públicas se vayan adecuando y vayan guiándose con los principios orientadores que ya han sido establecidos en la ley de la empresa pública, que básicamente tiene que ver con que se articulen nuestras empresas públicas con todas las formas de economía plural, que además nuestras empresas vayan a cambiar el patrón primario exportador, y no solo eso, sino que promuevan la sustitución de importaciones, que estén en armonía con y equilibrio con la madre tierra, preservando el medio ambiente,
Y cuarto, que principalmente deben de ser en el marco de la responsabilidad de la gestión de la empresa pública, es decir, verificando la sostenibilidad de nuestras empresas y la generación de beneficios para la población. Muchas gracias, viceministro. Tenemos acá una pregunta para el Instituto Nacional de Estadística, la misma que dice: ¿cómo se visibilizará el cambio de año base en la estructura económica del país? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Cuando se realizó el cálculo del Producto Interno Bruto en base en 1990, se tomaron esencialmente actividades, productos y sectores que en ese momento eran importantes. Desde ese momento hasta la fecha, definitivamente muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, destacar que un sector que es interesante, el sector de telecomunicaciones, en base a 1990, en ese sector lo único que importaba eran las conexiones telefónicas a los hogares, y así como las llamadas de larga distancia. Pero hoy en día, sin lugar a dudas, ese es un componente que casi no posee ninguna incidencia en lo que es la generación de valor agregado de ese sector. Hoy en día lo más importante son los datos. Este es un ejemplo que refleja un cambio en un sector, pero podemos sentarnos en muchos otros sectores donde definitivamente se han realizado cambios tecnológicos, modernización, incorporación de actores que en este momento no se los toma en cuenta. Esto llevará, sin lugar a dudas, de que el tamaño de la economía como tal sea algo mayor a lo que estamos observando hoy en día y pueda contemplar todos los actores que se encuentran presentes a la fecha. Gracias. Gracias al director del INE. Tenemos una pregunta más para usted. Sin embargo, se la leo, por favor. ¿Cuáles serán las principales características de la modernización del marco normativo del Sistema Estadístico Nacional que se plantea para la presente gestión? Gracias por la pregunta. Como bien lo señalamos, el marco estadístico posee una antigüedad de 45 años. Es un marco estadístico que se encuentra desfasado desde el punto de vista político, normativo y tecnológico, también técnico. En este contexto, las actualizaciones que se llevarán adelante será, primero, una adecuación a la nueva realidad política contemplada en la nueva Constitución Política del Estado. Adicionalmente, señalará de manera clara y concreta la necesidad de realizar una coordinación intersectorial entre diversos actores, tanto del sector público como del sector privado, para poder generar datos estadísticas de calidad, oportunos y transparentes. Adicionalmente, se contemplarán estándares internacionales que son muy necesarios al momento de poder hablar de un dato estadístico, ellos asociados a la oportunidad, transparencia y calidad, siempre en un marco de profesionalidad dentro de los institutos de estadística. Y el último aspecto que reflejará esta normativa estará asociado necesariamente a lo que es la modernización tecnológica. Hablaremos de estándares para interconexión de bases de datos entre entidades públicas y privadas, así como todos aquellos actores que generen datos estadísticos. Muchas gracias. Muchas gracias al director del INE. Queremos trasladar una pregunta a la directora ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE. Leo la pregunta, por favor. ¿Dónde podemos obtener los datos de la evolución de la COVID-19 a nivel nacional? Mil disculpas, estaba sin micrófono. Agradecerles por la pregunta, informarles que toda la información de la COVID a nivel nacional por departamento lo tenemos en nuestra página web, en www.udape.gov.bo. Asimismo, informarles que también en esta página pueden encontrar la información de la COVID de países vecinos, de países de Norteamérica, de países de Europa,
y los países que tienen mayores contagios. Inclusive vamos a incluir la información de nuestros municipios fronterizos respecto, digamos, a los estados que no son municipios en la República Federativa del Brasil, son estados, o en el caso de Chile, que son las regiones, y de la misma forma vamos a incorporar la información de lo que es el Perú, la Argentina y el Paraguay. Pero toda esa información lo encuentran en nuestra página web de UDAP. Gracias. Muchas gracias a la directora de UDAPE. Tenemos una pregunta más para usted, señora directora. Se la leo, por favor. En el documento de vulnerabilidad poblacional a riesgo de desastres en Bolivia, ¿podremos encontrar información a nivel municipal? Sí, así es, vamos a encontrar información a nivel municipal porque justamente la vulnerabilidad que se está midiendo en este documento es ante sequías, granizos, inundaciones, es a nivel municipal, y también incluso la vulnerabilidad de la COVID de estos municipios. Se va a poder contar con esta información. Gracias. Muchas gracias, señora directora. Hemos recibido, mientras estábamos en esta ronda de preguntas, hemos recibido en nuestra plataforma Zoom algunas otras preguntas que se han dado mientras respondían las autoridades, y estas preguntas van a ser leídas y contestadas por las respectivas autoridades a partir de este momento. Adelante, por favor. Hemos recibido una pregunta vinculada con el proceso de planificación en la región del Chaco. El proceso de planificación en todos los niveles territoriales, gobiernos departamentales, municipales, regional y gallo, va a empezar al mismo tiempo y se va a realizar de forma simultánea, lo cual implica que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco va a empezar el proceso de planificación conjuntamente con los gobiernos departamentales y municipales. Cabe aclarar que ya el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco ha realizado un proceso de planificación en el marco del SPIE para el periodo anterior. Cuenta con un plan, entonces, sobre la base de ese plan, tendremos que desarrollar este plan al 2025 para el Gobierno Regional del Gran Chaco, y obviamente tendrá que incorporar las preocupaciones que se manifiestan. Es una región, en gran parte en zonas de frontera, con un impacto también de la crisis económica, que serán temas que sean trabajados en el marco de esa planificación. Entonces, está previsto que coordinemos con el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para encarar también su proceso de planificación en el marco de la problemática y los desafíos que tiene esta región. Perdón, contestando la última pregunta que hace referencia al Instituto Nacional de Estadística en torno a cuándo se publicarán las cifras del Producto Interno Bruto a 2020, señalar que en este momento el INE está realizando una revisión exhaustiva de todos los cálculos que se han realizado con relación al primer, segundo y tercer trimestre de dicha gestión. Señalar que de manera enfática que lamentablemente producto de la desinstitucionalización y el desmantelamiento de la Dirección de Cuentas Nacionales se observaron serios problemas en el cálculo del PIB. En su momento publicaremos las nuevas estimaciones. Estimamos que las mismas sean presentadas en las próximas semanas. Muchas gracias. Hemos concluido con el punto de la ronda de preguntas. Vamos a dar paso ahora a la lectura del acta de la audiencia de rendición pública de cuentas inicial 2021 a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Planificación de Desarrollo. La jefa de la unidad, María René Canelas Figueroa, hará el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en la ciudad de La Paz, el día jueves 8 de abril del año 2021, a horas 9, se dio inicio a la rendición pública de cuentas inicial, gestión 2021, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y el Instituto Nacional de Estadística. Esta audiencia se llevó a cabo de manera virtual.
mediante enlace a través de la página web oficial del Ministerio de Planificación del Desarrollo desde el Salón de Despacho. Este acto público ha sido realizado en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley número 341 de Participación y Control Social, el Decreto Supremo 214, que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se reunieron virtualmente representantes de los sectores sociales, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general con las autoridades siguientes: Ministra de Planificación del Desarrollo, Viceministros de Planificación y Coordinación, Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo y Viceministro de Planificación Estratégica del Estado, la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y el Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. En el encuentro de hoy se dio a conocer la información institucional de esta cartera de Estado, la misión, visión, objetivos, planificación y otros, además de los desafíos y compromisos priorizados para la gestión 2021. Asimismo, se efectuó una exposición de las medidas favorables que han sido asumidas desde noviembre de la pasada gestión para la reconstrucción de la economía desde la perspectiva de la planificación del desarrollo. De igual manera, se generó el espacio para el ejercicio pleno del derecho de participación y control social. En este sentido, se atendieron las consultas y aportes efectuados por los participantes respecto a la calidad e integridad de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y las entidades bajo tuición, INE y UDAP, que contribuirán a mejorar la gestión. En este contexto, los desafíos y compromisos establecidos son los siguientes. Compromisos del Ministerio de Planificación del Desarrollo: mejoramiento de las capacidades técnicas y operativas mediante talleres y difusión de la normativa de inversión pública, fortalecimiento de la gestión de las empresas estatales, desarrollo de mecanismos para la promoción de la inversión privada, nacional y extranjera, seguimiento a la gestión 2020 y evaluación final 2016-2020 del Plan de Desarrollo Económico Social PEDES, formulación de planes de mediano plazo 2021-2025, subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. Los desafíos y compromisos de UDAPE son: apoyo al órgano ejecutivo en el CONAPES y en la coordinación, participación, revisión y redacción de políticas y estrategias, el seguimiento y monitoreo a los indicadores ODS en Bolivia, la elaboración de documentos de investigación en el área social, sectorial y económica con relevancia para la definición de políticas, la difusión de información. Los desafíos y compromisos del INE son: la modernización del marco legal del Sistema Estadístico Nacional, el Censo Nacional de Población y Vivienda, la actualización del Sistema de Cuentas Nacional y Nuevo Año, el cambio de año base de los indicadores económicos, la publicación de los índices de precios productor y al por mayor, habiéndose evidenciado que los actores sociales y sociedad civil en general han recibido de forma virtual información correspondiente de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual y la priorización de los resultados y o compromisos de la gestión 2021, suscriben la presente acta la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Planificación del Desarrollo, los viceministros y directores generales ejecutivos de las entidades bajo tuición, UDAPE y el INE, dándose por concluido el evento a horas 11. Muchas gracias. Gracias a la jefa de la Unidad de Transparencia, María René Figueroa. El siguiente punto del acta es la firma del acta de la audiencia a cargo de ministros, viceministros, coordinadores y directores generales ejecutivos.
Queremos agradecer a la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza Gumiel, a los viceministros, a la señora directora de la UDAPE, al señor director del INE por haber participado en esta rendición pública de cuentas, a la jefa de la unidad de transparencia y por supuesto a las cientos de personas que nos han seguido tanto por nuestras redes sociales, por la plataforma Zoom. Les agradecemos mucho y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y buen día.